Ser cristiano en la Iglesia del futuro, por Karl Rahner. Decisión personal del cristiano y experiencia de Dios. Es indudable que los tiempos están cambiando profundamente en muchos aspectos, que influyen notablemente en la expresión de la experiencia espiritual. Esta ha sido siempre algo muy personal. La decisión de fe la ha debido tomar el individuo por su cuenta en algún momento de su vida. Sin embargo, es verdad que, hasta hace poco, la fe del individuo se daba en un contexto, en un medio más homogéneo, en una situación cristiana que se dejaba ver incluso en el marco de la sociedad civil. Uno podía manifestar su fe sin que la mayoría de los que le rodeaban considerasen eso como algo ridículo o sin sentido. Casi podía parecer que el creyente no ejercitaba su responsabilidad personal a la hora de hacer su decisión. El hombre no chocaba, al tomar sus decisiones de fe, de esperanza y de caridad, contra un ambiente increyente, desesperanzado, sin amor. En una palabra, el ambiente ayudaba. Hoy todo ha cambiado. La fe en un mundo secularizado, ateo, técnicamente racionalizado, un mundo en el que, al parecer como sensato, uno debe justificar racionalmente todos los pasos y decisiones personales que dé. Un mundo en el que la expresión de la fe y la mística se ven obligadas a callar. Hoy es más necesaria que nunca la decisión personal. De ahí que pertenezca a la espiritualidad actual del cristiano el valor para la decisión personal en solitario, en contra de la opinión pública. En esto se parece al valor de los primeros siglos del cristianismo, la época de los mártires, y tanto más cuanto hoy la misma expresión eclesial y pública de la fe no se dedica a apoyar la decisión del individuo, sino que más bien depende de ésta. Ahora bien, tal valor personal solo es posible a partir de una profunda experiencia individual de Dios y de su Espíritu. Podemos decir, pues, que el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Pero debemos entender bien el significado que damos a la palabra místico. No se trata de un fenómeno parapsicológico, sino de una auténtica experiencia existencial de Dios. La fe no proviene de una indoctrinación exterior. No es un producto de la publicidad. No es fruto de una argumentación teológico fundamental. Por el contrario, nace de una experiencia de Dios, de su Espíritu. Experiencia que surge en el interior del hombre y que es difícil de ser objetivada verbalmente. Se trata, pues, de una verdadera posesión interior del Espíritu. El cristiano, en la oración del silencio, en la decisión definitiva, tomada en conciencia, que nadie va a recompensar, en la esperanza ilimitada, que no se puede apoyar en ninguna garantía calculable, en la impotencia de la muerte, en la noche del Espíritu, etc. Hace la experiencia de Dios, incluso si no la puede etiquetar teológicamente, en la medida en que acepta y no huye de ella, culpablemente por miedo
Solo a partir de esta experiencia de Dios cobra sentido el mensaje teológico de la Escritura y de la Iglesia y se hace digno de su fe. Una nueva característica de la espiritualidad futura está en tensión dialéctica respecto a la ya mencionada de la experiencia personal e individual de Dios. Me refiero a la sociedad fraternal, comunitaria, que es un elemento también esencial para que se pueda dar una auténtica experiencia del Espíritu en el mañana. Al hablar de este elemento, nosotros, los ancianos, solo lo podemos hacer con gran cautela y cuidado. Pues en la espiritualidad de nuestro tiempo, la del pasado, este elemento comunitario solo lo hemos podido vislumbrar. Esto lo digo porque nosotros hemos nacido y hemos sido educados en un ambiente totalmente individualista. Es verdad, con todo, que hemos realizado con gusto, como tarea propia, la liturgia de un modo comunitario. Este individualismo ambiental ha invadido incluso la más auténtica experiencia del espíritu, la mística, entendida en la mayoría de los casos como suceso individual, reservado a la meditación, la conversión, los ejercicios espirituales privados, realizados en la celda del convento, donde se pensó en y se anheló en una experiencia comunitaria del Espíritu, por el Espíritu de Pentecostés. Yo sospecho, en suma, que en la espiritualidad del futuro, el elemento de una comunidad fraterna espiritual, una espiritualidad vivida en grupo, puede y debe jugar un papel mayor. No soy capaz de dar la fórmula mágica para llegar a ella. Se pueden ofrecer, sin embargo, algunas pistas, algunos caminos que en parte ya se siguen: dinámica de grupo, oración comunitaria a partir de la lectura de la Biblia, etc. Pero que deben ser clarificados y desarrollados. Quiero mencionar todavía otro elemento de la espiritualidad del futuro: una nueva eclesialidad. Tal eclesialidad es, en un principio, evidente por sí misma para una espiritualidad católica, ya que ésta es comunitaria y se realiza sacramentalmente. Pero se quiera o no, tal eclesialidad tendrá en el futuro una forma diferente a la que estamos acostumbrados en el último siglo y medio de los papas Pío, de Pío IX a Pío XII. La Iglesia era la casa amada, casi de un modo entusiasta, la patria natural que nos daba abrigo y nos cuidaba de nuestra espiritualidad. La Iglesia nos llevaba en brazos y ella no necesitaba ser llevada por nosotros. Hoy las cosas son diferentes. Nosotros no experimentamos la Iglesia como la señal elevada entre las naciones, según la visión del Vaticano I. La vemos más bien como la pobre iglesia de los pecadores, como la tienda del desierto, del peregrino pueblo de Dios, sacudida por todos los vientos, como la que procura cerciorarse de nuevo modo de su fe. Nosotros experimentamos una iglesia llena de tensiones y desavenencias, una iglesia que se nos hace pesada tanto por los institucionalismos reaccionarios como por los modernismos imprudentes. La iglesia puede ser una carga pesada para el individuo por medio del doctrinalismo, del legalismo y del ritualismo
que no son compatibles con la auténtica espiritualidad. Y sin embargo, la espiritualidad del individuo no puede dispensarse de ser eclesial, y menos de cara a un futuro en que la comunicabilidad y la comunitariedad aparecen como fundamentales también en el campo profano. La espiritualidad del futuro deberá ser la de una segunda ingenuidad superior, unida a una sabia paciencia, que se manifiesta como eclesial en la medida en que comparte y soporta la insuficiencia y defectos de la Iglesia. Ya Orígenes sabía que los neumáticos no debían abandonar la Iglesia. No se trata, pues, de caer en un elitismo espiritualista, fruto del orgullo. Esto sería infidelidad a la palabra de Dios, que ha venido en la carne del mundo, que santifica el mundo tomando los pecados del mundo y de la misma Iglesia. Así pues, la eclesialidad de la espiritualidad del futuro será menos triunfalista que antes. Constituirá un criterio de su autenticidad la paciencia con la forma de siervo de la Iglesia. Esa actitud es indispensable para poder caminar hacia la libertad espiritual propia de los hijos de Dios. Si no, uno solo llegaría a la arbitrariedad de su propia opinión y de su propia vida cerrada egoístamente en sí misma.